Bien, te doy la palabra, Ale. No veo los asistentes. A ver. A Fernando lo dejé de ver, ya empiezo a ver participantes. Creo que están la mayoría de las cámaras cerradas. Sí, ajá, perfecto. Bueno, 18 hasta ahora. Bien. podemos comenzar. Cuando quieran. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros. Hola Nadia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes también a todos los participantes, a todos y todas. Bien. Bueno, te cedo la palabra, Ale. Muchas gracias Nadia, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por seguir acompañándonos. Gracias a Camilo, a Fernando, que hoy está colaborando con nosotros, y gracias al Instituto de Estudios Judiciales, que siempre nos recibe muy amablemente para poder realizar actividades y continuar en estas nuevas formas que estamos practicando, ¿no? Desarrollando nuevas formas para todos y todas. Bueno, hoy es el tercer y último encuentro, por lo menos último, al respecto de la actividad de la gestión del conflicto, los principios y comportamientos que pueden ayudar a neutralizar las tensiones y los comportamientos. Y quizás a lo mejor en otro momento podemos realizar otro con otros encuentros abordando otros componentes, ¿no? Porque el tema es muy amplio, obviamente, e implica abordarlo desde muchos aspectos y distintos factores y distintos componentes. Voy a hacer una muy breve síntesis de los encuentros anteriores, breve porque creo que ustedes ya les habrán de alguna manera comunicado o se habrán advertido por experiencias anteriores de que generalmente las actividades están grabadas. En el caso particular de la que estamos desarrollando con Nadia, ya los dos encuentros anteriores están subidos, por lo cual también desde allí, si quieren repasar alguna parte de la actividad, también pueden hacerlo. Así que bueno, desde allí pueden revisar algunos otros desarrollos, pero bueno, no obstante, ahora voy a hacer una muy breve síntesis para seguir avanzando en la propuesta que teníamos para el desarrollo de nuestro encuentro de hoy. Bueno, nosotros vinimos trabajando y desarrollando junto con Nadia aspectos muy importantes para pensar en abordar los conflictos, las tensiones y fundamentalmente poder pensar que no llegar al conflicto, poder pensar en un momento antes, un abordaje cuando ya en el grupo comienzan a manifestarse las primeras tensiones, signos que nos van indicando que por ahí está sucediendo algo que debemos resolver. Nadie utilizaba la semana pasada en el encuentro anterior el concepto ruido, ¿no? Ruido en la comunicación. Y no siempre la comunicación es una comunicación verbal, porque también comunicamos con el silencio, también comunicamos con nuestro comportamiento, cómo nos comportamos desde hasta el movimiento que hacemos, ¿no? Y cómo nos vamos relacionando aun cuando no emitamos palabras. Siempre se comunica. Es uno de los conceptos que Nadia abordó, que seguramente hoy en breve ya estará también retomando.
no es posible no comunicar. Comunicamos con palabras, comunicamos con gestos, comunicamos con el silencio, comunicamos de muchas formas distintas. También en el primer encuentro pensamos en algo que es de la naturaleza humana, porque somos seres hablantes, y a partir de ello, el concepto que Nadia lo abordó fue en términos de desinteligencia comunicacional, cómo en la interrelación entre las personas se puede producir la desinteligencia comunicacional. Yo, cuando abordé el concepto, un poco más desde la mirada de la psicología, lo traje en la primera reunión con una pregunta. Me pregunté si era posible que no hubiera tensiones o conflictos en las relaciones interpersonales. Y rápidamente a esa respuesta contesté que siempre toda relación conlleva por lo menos un mínimo de tensión. Supongo que recordarán que en el primer encuentro hemos estado conversando y reflexionando acerca de este aspecto. Pensamos que siempre en las relaciones hay tensión, pueden ser relaciones con menos o con más, pero es propio de la naturaleza de las relaciones humanas, simplemente porque es condición hablante, parlante de los seres humanos y de alguna manera no siempre podemos decodificar bien la intención del emisor, de quien emite el mensaje, por varios factores. Dijimos que muchas veces, y tomando el concepto desde la línea de la comunicación que usaba Nadia, decía, había ruido en la comunicación, y el ruido puede sucederse por muchas cosas, ¿no? Por factores emocionales, por factores cognitivos, por los modelos mentales. Este es un concepto que también abordé la semana pasada y la anterior, cómo los modelos mentales, que son aquellas representaciones, creencias, prejuicios, formas, paradigmas que yo tengo asimilados o asimiladas, hacen que mi pensamiento se dirija hacia ciertas representaciones y a partir de esa representación yo interpreto. Ahora voy a retomar ese tema porque es motivo de nuestro encuentro de hoy también volver a retomar ese aspecto. Es así como pensábamos entonces durante estos encuentros cómo las tensiones y los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, cómo pensamos la relación en los equipos de trabajo. Pensábamos la posibilidad no detenernos tanto en si debiera o no haber tensión, porque a eso contestamos que es de la naturaleza en sí del trabajo y de las relaciones, sino que en donde debemos concentrarnos es en resolver el problema, en averiguar qué está sucediendo, y para eso empezar a pensar qué componentes yo debo tener en cuenta. En ese sentido también hemos abordado aspectos organizacionales, aspectos estructurales, aspectos que son propios de la tarea. Allí pensábamos en el encuentro anterior, lo importante es, si es al respecto de la tarea, poder evaluar si el método que estoy utilizando para realizar la tarea es correcto, qué otros métodos podría utilizar, si necesito otros materiales, recursos materiales, cuáles son los recursos humanos con los cuales, recursos, capital, experiencia, con los cuales yo estoy contando dentro del equipo, poder hacer cada uno esta revisión, poder adquirir nuevos aprendizajes, si es que sentimos que por ahí a lo mejor necesitamos modificar
algunas formas porque los contextos actuales tienen otras exigencias o porque se ha incorporado a mi tarea una nueva solicitud de realizar otras, se sumaron otras tareas a las tareas que yo ya estaba acostumbrada a resolver. Y pensábamos desde allí lo importante de la actitud, el concepto de lo actitudinal, ¿no? ¿Cuál es mi actitud frente a los cambios? La importancia de tener una actitud flexible, lo importante de la adaptación a los cambios, y poder para ello examinar distintas emociones también, sentimientos, preguntarnos qué nos está pasando. Porque también yo ejemplifiqué la semana pasada, decía que a veces las personas tenemos voluntades de cooperación, pero nuestra timidez no nos permite, y entonces pareciera que no quisiéramos aportar al equipo, o a veces la inseguridad nos frena, a veces los temores, a veces experiencias anteriores, con equipos de trabajo anteriores, donde a lo mejor las ofertas que yo hacía eran rechazadas, no tomadas bien. Bueno, pero cuando eso sucede también allí está pasando, porque no debería suceder, ¿sí? Debemos también preguntarnos por qué si yo muestro voluntad de cambio, si muestro voluntad de aprendizaje, por qué el receptor, quien está recibiendo esta comunicación por parte mía, no la está pudiendo interpretar y tomar y poner en valor mi intención. Pero todo esto es a trabajar en los equipos. Por eso es muy importante que la persona que esté a cargo, ya sea por jerarquía, o sea porque es la persona elegida por el equipo de trabajo, pueda de alguna manera funcionar pautando reuniones para poder conversar qué es lo que está sucediendo. Un poco como planteaba Nadia la semana pasada, pensar en qué momento fue que nos detuvimos, cómo comenzó esto. De todos modos, Nadia ya va a retomar con ello. Un poco esto es como la breve síntesis. También habíamos planteado formas de resolución del problema. Decíamos que lo más importante es que podamos abordarlo entre todos y todas. Lo más importante es que podamos pensar cómo buscar solución a lo que está sucediendo. Para eso requiere el examen personal, para poder despejar todo aquello que no corresponde que yo traslade a ese equipo de trabajo, a la institución y al momento de realizar la tarea, cómo mi propósito debe ser mantener el objetivo común y poder dejar de lado todo aquello que no aporta y darle un lugar y un otro lugar a la hora de resolver. Es decir, en dónde nos vamos a enfocar. Pero para hacer esta tarea requiere de la comunicación y requiere de la comunicación verbal, que nos podamos interrogar, que nos podamos preguntar, que podamos comunicar, que podamos pedir ayuda. Requiere de estrategias comunicacionales, de estrategias conductuales, que es un poco aquellas que nosotros estamos intentando poder acercarles de alguna manera. Bueno, dicho esto, me permito entonces, si están de acuerdo, tomo unos minutos para subir unas placas en donde nos va a permitir revisar estos conceptos y avanzar sobre los que hoy quería incorporar. ¿Sí? Gracias. Unos minutos. Voy a las placas. Bueno, ahí estamos esperando que Ale nos comparta
comparta las placas. Mientras tanto, como bien ella decía, hay un montón de elementos que se ponen a jugar desde la comunicación que podemos retomar en otros encuentros que tengamos, porque el tema, como decía ella, es muy amplio, que es el de las funciones del lenguaje, que hoy quizás no lo vamos a estar trabajando, vamos a trabajar algunos aspectos que Alejandro ya presentó, para retomarlos desde la perspectiva de la comunicación eficaz y cuál no la es. Ahí está compartiendo bien. Ahí les dejo con las placas de Ale. ¿Allí pueden verlas sin inconvenientes? Se ve perfecto, ¿eh? ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí, se ve bien. La primera ya la pasamos porque es el nombre de la actividad y un poco la sugerencia de gestionar el conflicto. Vamos a aquí. Voy a ampliarla. Llegan a... Allí Sí, pueden... yo la puedo leer perfecto, ¿eh? No ¿Sí? hace falta que la amplíes. Salvo que haya gente que no pueda leerlo, pero yo lo veo perfecto. Sí, antes de seguir, Ale, Carla, sí, estamos muteados para que justamente no se genere ruido en la comunicación. Por eso que la única persona que no está muteada es Alejandra, que es la que está dialogando. Pero no te preocupes, Carla, que estamos todos muteados. Bien, sí, Ale, se lee perfecto, ¿eh? Allí ustedes pueden leerlas bien, ¿sí? Porque yo no las logro visualizar, pero no Nosotros importa porque, bueno. vemos perfecto, ¿eh? Ahí, Esteban, no te preocupes que esto va a quedar a disposición para la pregunta. Voy contestando porque justo tengo abierto acá para ver si ven y me voy con preguntas. Bueno, te dejo, Ale, con las placas se leen bien. Se ve bien. Bueno, lo importante es que ustedes las lean bien. Yo por alguna razón no las leo. Pero no, para mí no es importante porque yo tengo que desarrollar el contenido. Para ustedes es la intención de que puedan fijar un poquito más el contenido a partir de lo que venimos desarrollando y avanzar en el desarrollo de hoy. Bueno, como en el primer punto ustedes encuentran algo que ya veníamos desarrollando que tiene que ver con la comunicación efectiva y afectiva. La semana pasada Nadia estuvo desarrollando ese principio. De todos modos, hoy lo va a retomar. Así que avanzo hacia la segunda, que es la disciplina del diálogo, que también en el encuentro anterior yo estuve desarrollando acerca de la disciplina del diálogo y también Nadia trazó pautas también en el encuentro anterior. Y hoy seguramente irá un poquito más ese concepto. En la tercera, en el tercer punto, que para nosotros como propuesta de trabajo era reflexionar acerca de principios y comportamientos que puedan ayudarnos a regular las tensiones y o conflictos en los equipos. En esta placa encuentran algunos de los principios que nosotros ya vinimos trabajando en los dos encuentros anteriores. En realidad, los principios que allí ven en este momento, nosotros los fuimos abordando, quizás de una manera más transversal, quizás los fuimos nombrando y después desarrollando, quizás los fuimos articulando uno con otro. Por eso es que la intención de la placa hoy es que lo puedan ver de una manera para que de esta manera conjunta los puedan ver a todos, porque nosotros vinimos ya mencionándolos. En el tercero que aparece es estilos de afrontamiento.
Estilos de afrontamiento es algo que teníamos sí pendiente ampliar un poquito más, que ahora en breve lo voy a hacer, avanzo por los otros y luego voy a estilos de afrontamiento. Avanzo ahora con el cuarto principio y hago una reflexión para ubicarlos cuando estuvimos nosotros conversando acerca de los estilos de afrontamiento. En el primer encuentro mencionamos que había afrontamientos positivos y afrontamientos de estilo negativos. Entre los negativos habíamos nombrado el evasivo, el comportamiento evasivo. Esto es como para ubicarlos en relación a los encuentros anteriores, como nosotros fuimos ya desarrollando estos conceptos. No obstante, en unos minutos amplío estos conceptos mostrándoles las placas en relación a los estilos de afrontamiento. Ahora avanzo al otro principio y después retomo estilos de afrontamiento. Visión compartida. Visión compartida es uno de los principios que también habíamos conversado. Hoy lo abro un poquito más en relación a preguntarnos qué es la visión compartida. Bueno, nosotros en el primer encuentro decíamos que a veces los sentidos por los que cada persona integra el equipo pueden ser distintos. Esto fue un punto de partida del primer encuentro, donde nos preguntábamos si era necesario que todos los sentidos, los participantes que integran un equipo, fueran compartidos. Y decíamos que no, porque quizás hay personas que ingresaron a ese equipo de trabajo porque el trabajo es para ellos un recurso, están aquellas personas que realmente tienen intención de hacer una carrera dentro de esa institución y seguir realizando aprendizajes, un crecimiento dentro de esa misma institución. También decíamos que hay otras personas que están allí, eligieron ese lugar porque quizás representa un lugar afectivo, porque a lo mejor parte de su familia también desempeñó tareas allí, pero después descubre que a lo mejor no es el lugar en donde le gustaría quedarse de modo definitivo, una vez explorado las características de su trabajo, de la institución. Pero mientras tanto estamos ahí. Entonces digo, los sentidos pueden ser distintos al respecto de estas motivaciones que acabo de mencionar, pero como sí estamos ahí y sí formamos parte de ese equipo y tenemos pertenencia a ese lugar de trabajo, debemos tener una ética de trabajo. Una ética de trabajo que implica sí estar reunidos frente al valor del trabajo, frente a la disciplina del trabajo, frente al respeto de y por mis compañeros y compañeras. Es decir, allí sí tiene que haber un sentido común, y es que todos debemos sumar nuestros esfuerzos para que nuestra tarea alcance el objetivo que debe alcanzar día a día, semanalmente, mensualmente y a largo plazo. Allí estamos atravesados por algo que es fundamental. Podemos mejorar muchas herramientas de trabajo, podemos mejorar mucho la instrumentación, la metodología, los recursos, pero si no le sumamos el concepto de valor, los conceptos de la ética, nada de todo esto que podamos agregar va a aportar, y eso es fundamental. Entonces, hay una visión compartida que sí se debe mantener y que se debe trabajar. En caso que haya una persona a cargo del equipo por una cuestión jerárquica, de rol, o como dijimos, aquella persona que de alguna manera es elegida espontáneamente por los mismos miembros del equipo de trabajo, va a tener que trabajar también mucho sobre
qué es lo que se pretende lograr, cuál es nuestra tarea, poder definirla. Para poder transmitir un objetivo, tiene que ser transmitido de una manera muy clara, pero el paso previo es que quien lo transmita, ese actor debe tenerlo muy claro, porque si no, de alguna manera, lo que transmito es algo confuso y en esa confusión también se vuelve a producir ruido en el momento de realizarla. Seguramente Nadia aquí también va a retomar por estos aspectos, ya cuando comience ella a darnos y ofrecernos todos sus aportes. Otro de los aspectos, uno es la transmisión del objetivo. Para transmitirlo debo tener claro, y una vez establecido el objetivo debo establecer los medios, cómo vamos a alcanzarlos, los métodos, y también ponernos de acuerdo cuáles van a ser la metodología más adecuada de trabajo para alcanzar esos objetivos. Esto siempre debe estar claro, porque si no se destinan esfuerzos, y el equipo quizás si cada miembro está poniendo mucho esfuerzo, pero si ese esfuerzo no está bien orientado a la meta, es un esfuerzo que termina debilitando a las partes, a los integrantes de los equipos. Y cuando los objetivos se hacen confusos, también. Entonces hemos puesto un montón de esfuerzos y energías, pero que en definitiva no están siendo bien aprovechadas. Entonces, objetivos es necesario tenerlos en claro, revisarlos, porque no siempre son los mismos, pueden tener cambios permanentes. Entonces yo debo plantearme permanentemente la revisión del objetivo para el momento, para el contexto, para la tarea, para ese equipo, para lo que me está solicitando la institución. Debo establecer la metodología de trabajo, debo revisar qué instrumentos tenemos, con qué recursos contamos, debo ofrecer capacitación si los recursos están siendo deficitarios para esta nueva propuesta de trabajo, debo contar con la experiencia de las personas, no porque el trabajo sea nuevo, la experiencia anterior de esa persona, ese capital, ese recurso acumulado que esa persona tiene, yo lo debo sumar. No debo correr a esa persona porque la tarea es nueva, la metodología es nueva o las nuevas tecnologías, y bueno, solo los jóvenes las manejan. No, los jóvenes nos enseñan y de ellos aprendemos un montón y nos pueden aportar las nuevas herramientas, pero también están las otras personas que conocen la historia de la institución, conocen los avatares de esas tareas, tienen la experiencia, y eso hay que sumarlo, hay que integrarlo, que es algo que yo veo en lo particular cuando me invitan a participar en realizar diagnósticos en diferentes instituciones. Veo que muchas veces se está fallando en eso, en cómo se está pensando entre lo nuevo y lo viejo, cómo se piensan las resoluciones. Y yo no resuelvo usando todo lo nuevo en cuanto a tecnología, porque hay procesos que los debo aplicar a las nuevas tecnologías, pero no desecharlos, que no es lo mismo. Y en cuanto a las personas, es convalidar su tiempo, su experiencia, el respeto a la experiencia y capital que esa persona adquirió haciendo esa tarea, y capacitarla para que pueda ayornarse y adaptarse a nuevos procesos, si es que esta es una de las propuestas que deberíamos abordar. Quizás las problemáticas pueden estar presionando también por otros aspectos, cambios, bueno, allí ya deberíamos ver una por una, pero un poco
esta es la idea que quiero transmitir al referirme al principio de la visión compartida. En cuanto a administración de modelos mentales, es otro de los principios y comportamientos que también mencionamos en el primer encuentro. También lo volví a mencionar hoy cuando hacía la síntesis de los dos encuentros anteriores. Decía que los modelos mentales son parte de nuestra cultura, nuestras creencias, paradigmas, juicios, prejuicios, que tienen y representaciones, imágenes, que tienen como consecuencia guiarnos en nuestro comportamiento, ni bien ni mal, pero en parte determinan nuestro comportamiento y nuestra manera de percibir. Como somos seres humanos, tenemos la complejidad de compartir órganos diferentes, interrelaciones, redes neuronales, junto con el aparato emocional, la instancia psíquica, y todo eso genera intercambios permanentes que hace que podamos percibir de modo diferente un mismo hecho. Por ejemplo, si mi forma de percibir un hecho es más desde un costado emocional y otra persona lo hace desde reparar más en determinados datos, seguramente, por ejemplo, si yo veo un accidente o un delito, a una persona le hurtan, le retiran, le sacan, se apropian de su cartera en la calle. Quizás dos personas frente al mismo hecho reparan en diferentes aspectos. Uno pone más en el acento, en la angustia de la persona que perdió y que le fue sustraído un bien personal, en cómo está esa persona, en cómo se encuentra emocionalmente, en su tristeza, en su angustia. Y otra persona quizás que vio el mismo hecho ha reparado en las características de la persona que cometió ese delito, en el lugar en donde sucedió, quizás hasta mira el reloj, en el horario. Es decir, frente al mismo hecho es evaluado de distintas formas. Y estas formas que están en nuestras propias representaciones, a veces percibamos las situaciones de distintas maneras. Por eso es muy importante en el momento de ponernos a trabajar sobre lo que llamamos pretarea, es decir, la antesala de la tarea, cómo vamos a hacer la tarea, cuáles son los objetivos, qué alcances esperamos, qué recursos tenemos, qué expectativas, qué esperan de nosotros, qué resultados debemos alcanzar, XXX, le podemos sumar varios factores. Debemos, sí, trabajar con nuestros modos mentales, con nuestros, de alguna manera, representaciones, porque si no, la forma van a ser muy diversas, en que cada uno quizás piensa en el abordaje. Entonces, sí, ahí articulo representación, modelos representacionales, poderlos revisar, porque incluso quizás me hacen sesgo para entender la consigna, porque incluso quizás yo estoy reparando en un factor, en un componente de la tarea, pero que no es el que en este momento se requiere para su realización. Por supuesto, modelo mental va a estar articulado con la visión compartida, porque yo debo trabajar conmigo y si estoy a cargo, además de un equipo, debo poder trabajar para transmitirle al equipo de trabajo qué es lo que esperamos y desde qué perspectiva vamos a mirar esa tarea.
Porque si no, vuelvo a decir, cada uno frente al mismo objeto, situación o persona, va a hacer un análisis que probablemente es muy correcto, pero el examen va a dar resultados distintos. Son como las ecuaciones. Si yo examino desde diferentes componentes, pero digo, bueno, arranco mal desde mi modo de empezar a pensar la actividad, porque no es en este momento desde el lugar que debo pensarla, desde ese lugar ya vamos a ver y obtener miradas diferentes. Vuelvo a decir, no son erróneas, no están mal, pero no son las que se necesitan en este momento para el abordaje. En otro curso, en otro momento, quizás en el segundo semestre, también podemos ampliar sobre estos factores en particular. El aprendizaje compartido es otro de los componentes que debemos trabajar en relación a todo aquello que implica poder sumarnos, cooperar a la tarea, al objetivo principal. Es estar en una condición de reflexiva permanente, de aprender a aprender, de tener una predisposición a adquirir nuevos aprendizajes y a compartir con nuestros compañeros y hacer intercambios que generen una retroalimentación positiva. No es importante que yo no sepa algo, eso no es importante. Lo importante es que lo puedo aprender, lo importante es encontrar en el equipo el refuerzo. Yo no sé esta parte, hay un otro que puede prestar su colaboración, que puede ayudarme a entender, a comprender, a realizar este aprendizaje. Pero esto se puede hacer comunicando y acaba entrelazado con los modos de afrontamiento positivos. Uno de los modos de afrontamiento positivo es poder pedir ayuda, es requerir ayuda, apoyo social, apoyo a un compañero, apoyo incluso a un experto en el tema, si la situación así lo requiere. El aprendizaje compartido es uno de los bienes más afortunados que un equipo puede poder experimentar. La generosidad de brindar aquello que sabemos a otros y que otros nos pueden ayudar en nuestras tareas. Eso es lo único que nos hace crecer. Y en eso debería radicar siempre la naturaleza humana. No en el egoísmo, no en ocultar información. Todo eso es destructivo. Y aquí viene otro de los principios que hemos llamado el principio sistémico, el pensar que todos somos parte de todos y que lo que yo haga con mala intención finalmente va a repercutir, va a girar y va a retornar en algún momento también en mí. Y entender que todas las personas formamos parte de un sistema. Dentro de un equipo es un microsistema y dentro de una institución en general también son otros sistemas que componen partes finalmente del sistema general que es toda la institución. La institución finalmente también es un sistema y lo que sucede en un sector también repercute en otro. Estamos interrelacionados y los efectos negativos finalmente van a retornar en todos, y quizás más a largo plazo, pero siempre retornan. Entonces, pensarnos desde lo mejor de cada uno, poder ofrecer cada uno de nosotros, cada una de nosotras, las mejores voluntades de cooperación, es poder pensar en un gran proyecto, finalmente, y ser parte de ese todo.
la cooperación y la solidaridad son valores esenciales en todos los equipos de trabajo. Y tenemos que tener una clara conciencia, y es saber que mi buena actitud, mi buena acción va a modificar también al resto. Y aquella conducta de uno de los eslabones, aquellas conductas, eslabón pensándolo en sistemas orgánicos, en sistemas humanos, cada miembro de ese sistema va a modificar con su conducta al resto. Y también de esa manera, de más forma positiva y negativa, en la interconexión, no pensándonos aislados, sino en la interconectividad, formamos todos parte de una institución. Por supuesto que esto habría que ampliarlo muchísimo más, porque requiere también entender otros componentes que están dentro de este gran principio, pero por lo menos sí quiero transmitirles a fines de estos encuentros este principio y la importancia que tiene comprenderlos como sistemas. Esto es lo que alude al pensamiento sistémico. El aprendizaje adaptativo es ese aprendizaje que a veces llamamos aprendizaje de supervivencia. Es el aprendizaje que todos tenemos que realizar y saber para poder hacer en principio la tarea que nos es asignada para nuestro rol dentro de ese equipo de trabajo. Pero no alcanza con eso. Yo debo sumarle, una vez que yo afiné las características y los aprendizajes al respecto de mi tarea, debo sumarle aquello que he dado en llamar el aprendizaje generativo. Poder, además, sobre la tarea, volver a crear y generar nuevos aprendizajes, incluso porque a mí misma se me hacen más entretenidos. La condición de estar abiertos a los nuevos aprendizajes también nos ayuda mucho a combatir algo que a veces nos sucede, y es el aburrimiento de haber permanecido mucho tiempo realizando las mismas tareas. Por lo cual aprender nuevas formas y generar y dar nuevas visiones y aportar es de enriquecimiento también para todos y para todas, pero todo esto mínimamente requiere de la generosidad y el concepto de inclusión que tenga la persona que está a cargo del equipo, y la cooperación de todas las partes, de sumarle miradas de una manera cooperativa y con buenas intenciones a la persona que está a cargo del equipo, y plantear no una asimetría de conocimientos, porque quizás hay asimetría, porque hay alguien que conoce más específicamente de ese saber, pero sí hay una simetría, una condición simétrica en que todos tenemos algo para aportar. Y esto es un principio que hay que comprender. Y de esa manera podemos crecer todos juntos, todas juntas, y aportar mucho más. Vamos a ver, paso rápidamente, ya Nadia, paso para que vos puedas seguir aportando todo aquello que tenés para sumar, como siempre. Aquí tenemos los aprendizajes negativos, en parte ya lo que hemos mencionado. Digo aprendizajes negativos, y vale acá la idea de mi fallido inconsciente, y lo voy a retomar porque tiene un pleno sentido. El nombre es modos de afrontamiento negativos. Pero ¿por qué dije aprendizaje? Voy a autointerpretarme. Estos modos son modos aprendidos, son modos que a través de nuestras vivencias personales, nuestra crianza, nuestra forma de haber sido educados, hemos aprendido, y hemos aprendido mal. ¿Y son posibles de corregir? Sí, son posibles de corregir, pudiendo identificarlos, pudiendo reemplazarlos, pudiendo hacer el esfuerzo cognitivo todos los días de corregir mi forma de pensar, mi forma de afrontar, y poder sustituirlos. Estos que ustedes están viendo en este momento son modos
negativos de afrontar las situaciones, sea en los equipos de trabajo, en los modos de interrelación o en nuestra vida personal. Estos son modos negativos que incluso muchas veces llevan al desgaste personal, a pérdida de energía, y he visto equipos de trabajo casi por entero enfermarse, ¿sí? Entendamos que los síntomas de una institución son los síntomas de las personas las creamos las instituciones y somos quienes le damos vida todos los días, por lo cual la salud de todos nosotros también le aporta salud a la institución. Voy a los aprendizajes de aquellos que tienen que ver con los afrontamientos positivos, que son aquellos que también ya hemos mencionado, como la posibilidad de poder pedir ayuda a aquellos. Perdón, hago una pregunta, porque como yo no estoy viendo las placas, ¿ustedes pudieron ver los negativos? Se ve perfecto, sí, sí, se va, sí, de hecho se va acompañado con lo que vos estás diciendo, Perfecto, entonces vamos a los positivos, así yo puedo brindarle ya el espacio a Nadia, porque veo que me estoy demorando en el horario. Los afrontamientos positivos son los afrontamientos relacionados a la reducción de tensión, como lo hemos propuesto desde el primer encuentro. ¿Qué tensión? La tensión negativa, la tensión que implica los desacuerdos, la tensión que implica el no saber qué está sucediendo cada día cuando ingreso a mi espacio de trabajo, al espacio común con mis compañeros y compañeras, la tensión de que se va generando porque no se ha podido clarificar qué estuvo sucediendo, en qué momento comenzó esta situación disruptiva, o esta situación de cambio, o esta situación de desorden, esta situación que desanimó al equipo, cómo podemos reconstruirlo. En este punto ya Nadia nos va a dar principios y herramientas que ya estuvo trabajando también en el encuentro anterior. Quiero esclarecer una diferencia. Aquí hablamos de reducción de tensión negativa. La que debemos mantener es la tensión creativa, es la tensión generativa. ¿Y cómo voy a lograr esa tensión generativa? Esa tensión creativa es la distancia óptima entre el objetivo de trabajo y estudiar en qué situación estamos para alcanzarla. Una vez que yo estudié y sé en qué estado actual estamos, y digo, bueno, vamos ahora para alcanzar esto otro, ahí comienza el movimiento, y ahí tiene que ser una atención creativa, una atención ya positiva que mueva hacia ese horizonte, pero para eso tenemos que trabajar esa negativa, desde las pautas comunicacionales, desde el cómo, desde el por qué, desde ubicar en qué momento, en poder trabajar los componentes emocionales, trabajar los modelos representacionales, modelos mentales, pensarnos como equipos sistémicos, pensamientos sistémicos, aprendizajes compartidos. Concentrarnos en resolver el problema. Sí, esto es muy importante, no debemos confundir el problema con las personas. Esto es algo que sucede a menudo y debemos hacer el esfuerzo todos los días de despejar esto. Problema y personas son algo diferente para poder abordar. Y la semana pasada dije, tenemos que hacer el esfuerzo, no es una frase mía, estoy parafraseando, de dejar la mochila que traemos, sacarla cada vez que ingresamos a un lugar. Esa mochila que es personal, y poder ubicar y traer los componentes necesarios para ese momento y esa ocasión. Hay un autor que trabaja mucho desde el... Ahí ella estaba retomando algunas cosas que
Perfecto, bien, sí, se acaba de tener dificultades con la Wi-Fi, pero un poco ella estaba sistematizando la cuestión de los afrontamientos positivos y la cuestión anterior, que son los enfrentamientos negativos, y llegando ya y arribando a algunas conclusiones. Por supuesto, en el primer encuentro decíamos que desde la perspectiva que ella aborde la comunicacional, particularmente pensando que lo comunicacional nos atraviesa, uno puede tener en cuenta que hay cuestiones que están puestas en juego y que seguramente se refuerzan desde esta mirada más del contexto comunicativo, porque no es una disciplina aislada, ¿sí? Sí podemos nosotros abordar una situación particular y analizarla, pero esa situación siempre va a ser parte de un vínculo entre personas, ¿sí? Que yo puedo verlo desde una arista comunicacional, lo puedo ver desde una arista psicológica, vincular, ¿sí? Pero de ningún modo estamos pensando la comunicación abstraída, sino puesta en juego, ¿sí? Y especialmente vinculada con esto que ella traía, que es la de los vínculos y los afrontamientos. Bien, yo entiendo que se escucha bien, ¿sí? Entonces, hasta que vuelva Alejandra, lo que voy a hacer es continuar con algunas cosas que habíamos visto el encuentro anterior, así no nos sigue corriendo el tiempo y podemos aprovechar los minutos que nos quedan. Y también, a modo de cómo había hecho ella, la idea es retomar rápidamente algunas cosas que habíamos puesto en palabras. No las vamos a profundizar, por supuesto, porque algunos han preguntado y algunas si está disponible la charla. Sí, están disponibles, entonces todas aquellas cosas que nombremos, que hayamos dicho del encuentro pasado o el primer encuentro, están a disposición. Simplemente ahora el espíritu es como nombrar algunas cosas como para poder avanzar un poquito más, siempre considerando de que van a quedar, como decíamos, por ejemplo, las herramientas o funciones del lenguaje fuera del encuentro, pero que se pueden capitalizar en otras jornadas. Habíamos hablado rápidamente lo que hace a un grupo de lo que no, entre otras características, decíamos, y retomamos un poco lo que Alejandra traía a colación, tener un objetivo en común, responder a necesidades comunes y compartidas, una historia, un tiempo de desarrollo, principalmente interacciones, rutinas y cotidianidad, que decíamos el encuentro pasado, que eso va generando sentimientos y emociones compartidas que no siempre son ideales, ¿sí? Por un lado pueden generar amistad, pero también enemistad, confianza, pero también desconfianza o simpatía y también antipatía. Decíamos que los grupos, a diferencia de las personas sueltas, si un grupo posee reglas, normas, estatutos o pautas escritas o no, que regulan el funcionamiento de ese equipo de trabajo, y como bien decía Ale, dan vida a la institución, y muchas veces esas características anteriores, que son muchas más, yo simplemente nombré algunas de las que vimos el encuentro pasado, pueden estar dadas por explícitas, pero también se pueden dar en la práctica. O en la práctica funcionan de otro modo, y esto decíamos que tiene que ver porque la variable microvincular que se pone en juego en la apropiación individual, que cada una de las personas de un equipo de trabajo efectúe, de lo que comprende, entiende, establece o acuerda con esas personas con las cuales se vincula, y también con lo institucional. Es decir, más allá de lo macrovincular, hay una apropiación, ¿sí?, que hace la persona sobre esas prácticas y esos roles y esos equipos de trabajo u objetivos o tareas en común.
Y allí decíamos entonces que se pone a jugar un elemento que es importante o que puede aportar para analizar una situación significativa, que es la del sentido común, para comprender por qué se inician algunas grietas en la comunicación grupal que obturan o dificultan o muchas veces cortan un proceso de trabajo colectivo. Entonces es necesario reconstruir o dar origen a afrontar qué dio esa desinteligencia, por decirlo de algún modo, ante la gran pregunta que tiene que ver con esto que sí, lo que afecta al grupo tiene el mismo sentido para todos los integrantes de ese equipo de trabajo. Porque habíamos dicho que no comparte el mismo sentido sobre las situaciones, las acciones, las prácticas, la interpretación de un hecho, si esto retomaba Alejandra también, obedece entonces a roles, historias personales, esas mochilas que ya justo nos estaba contando, las condiciones sociales, institucionales, efectivas. Decíamos también en el encuentro pasado el rol que cumple una persona en una institución, la capitalización de la experiencia que pueda hacer, ¿sí? La cantidad de tiempo en esa institución, es decir, lo diacrónico, pero también lo sincrónico, ¿sí? Las decisiones y la experiencia se ponen a jugar en el contexto comunicativo en el sentido de pensar qué es lo que puedo decir y qué es lo que no, o puedo aportar o no a un equipo de trabajo de acuerdo a esa experiencia o a ese rol o a esa condición institucional que cada miembro tiene. Y entonces habíamos dicho que era difícil o se hace difícil trabajar en grupo por algunas consideraciones que tenían que ver justamente con que ese grupo está conformado por un agente externo, un poco esto también se decía al principio, cuando la Constitución es forzada, por el solo hecho de compartir una situación individual, pero que en cuanto puedo pensar qué es lo común que me une a ese equipo de trabajo, no es tan claro verlo, ¿sí? Por no cumplir los mismos objetivos, por no estar interesada en la misma tarea que hace que se integren esos grupos de trabajo. Y entonces esto tiende a que un trabajo que debería ser colectivo y grupal se vuelve individual, solitario y aislado, pero también la propia idea de entender el trabajo por parte de un sujeto tiene que ver con esa visión, con ese sentido. Es más práctico para ese sujeto la tarea individual y solitaria que la colectiva. Lo colectivo se vuelve un esfuerzo que le resulta ineficiente. Y entonces ante esa tensión es muy difícil proponer o establecer prácticas en común, cuando la tarea se vuelve aislada. Y la cuestión de la comunicación eficaz, decíamos, como una de las herramientas para pensar ese mensaje que se emite, que debe ser recibido, comprendido, recordado y respondido adecuadamente en ese circuito de comunicación grupal. Y habíamos dicho que no siempre esto que parece tan obvio, no siempre está tan claro y lineal, y muchas veces se vuelve un poco obtuso, ¿sí? El mensaje no es recibido por todos, el mensaje no es comprendido, ¿sí? Por ese equipo de una forma común, con elementos comunes, no es recordado o es olvidado intencionalmente y principalmente no es respondido, con lo cual muchas veces no se sabe o se pierde el tiempo pensando si se reciben o no determinadas acciones a seguir. Y esto dilata, en general pasa con los trabajos institucionales, y esto de no saber si esa no respuesta tiene que ver con qué.
lo cual dificulta muchísimo la tarea respecto al tiempo. Y entonces decimos que conocer el tipo de comunicación, si la comunicación cara a cara o la comunicación online o qué tipo de funciones del lenguaje podemos llegar a maximizar para mejorar determinados contextos comunicativos, decíamos que el mensaje, ¿sí? Hacer hincapié en ese contexto y en las herramientas que nos brinda el qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, puede ser una de las formas de minimizar las interpretaciones erróneas en el cara a cara o en la forma online, pero sin dudas no resuelve todos los problemas que pueda llegar a tener un equipo de trabajo. Principalmente porque si hacemos una mirada retroactiva y volvemos a pensar que el conflicto es inherente a los equipos, que las tensiones están, que cada una de esas personas viene con una historia, que juega una función, un rol, una apropiación institucional, más allá de lo que digan las reglas o las funciones en la práctica, eso nos da a entender de que nosotros podemos minimizar, ¿sí? Interpretaciones erróneas, pero de ningún modo eliminarlas o ser efectivistas. Pero sí podemos pensar de que hay determinadas maneras de pensar un comunicador no efectivo, que no aporta a la tarea, que obtura un objetivo común o un proyecto que se quiera, manera de actitudinal, le decía Alejandra, o de una práctica mucho más flexible, como una de las características de afrontamiento positivo, justamente hace una comunicación activa. Y se suman también a esas consideraciones tener en cuenta la escucha activa, el intercambio entre pares y el afrontamiento de lo que está dando origen a esos conflictos, que es un poco lo que venía relatando Alejandra. Es importante también, decíamos al principio, tener en cuenta la comunicación no verbal para poder utilizar cuándo, qué decir y cómo de una manera beneficiosa y de acuerdo a quienes están compartiendo ese contexto. ¿Sí? Un poco ahí uno puede pensar desde una mirada empática, ¿sí? De la cuestión de la empatía, tener en cuenta quienes participan de esa comunicación y de ese equipo. Habíamos llegado el encuentro pasado a pensar una especie de ejemplos, ¿sí? De que pueden llegar a suceder en algunas situaciones comunicacionales y otros aportes de cómo sería un afrontamiento no efectivo y un afrontamiento efectivo, ¿sí? Habíamos nombrado, por ejemplo, encontrar áreas de interés, ya que habíamos pasado por esta idea de que etimológicamente lo común, ¿sí? La comunidad viene y es muy amiga de la palabra comunicación. Cuando hablamos de encontrar áreas de interés en común en un equipo, un comunicador no efectivo se entiende de los temas que no son de su interés. Siendo que uno que sí es efectivo, aunque no le interese el tema, aunque no le interesen determinados aprendizajes, busca de qué modo aprender de eso nuevo, capitalizar la experiencia, compartirla y aportar ayuda.
¿sí? Uno podría pensar, y decíamos el ejemplo de lo que pasó en contexto de pandemia. Un comunicador no efectivo se desentiende porque fobia total a las nuevas tecnologías, y un comunicador efectivo, bueno, no teniendo ganas de aprender nuevas tecnologías, sabe y entiende que son necesarias para continuar un proceso laboral. Entonces busca aprenderlas, busca enseñarlas y busca herramientas. Es decir, capitalizar la experiencia. Lo mismo sucedía con el ejemplo de juzgar el contenido. ¿Sí? Un comunicador no efectivo se desentiende si la forma es desprolija, si no está puesto a disposición de cómo el binario de esa persona piensa que debería darse tal aprendizaje o tal contenido. En cambio, un comunicador efectivo, más que la forma, juzga el contenido e intenta comprender, resolver. ¿Sí? Ante una desprolijidad o ante algo que no sigue determinados procesos ideales, sino más bien los reales, intenta ver de qué manera comprender y resolver. Yo también vuelvo a hacer un llamado acá de que muchas veces pasa con los imaginarios y el trabajo en redes institucionales, ¿sí? Muchas veces cuando las instituciones no tienen determinados protocolos o no siguen determinados protocolos, se traba la tarea en esa desprolijidad institucional que muchas veces llamamos burocracia, llamamos falta de resolución, ¿sí? Y eso limita muchísimo la tarea en redes. Entonces aquí es un llamado un poco a apelar, bueno, más que eso, quedar focalizados en el contenido e intentar resolver. Sabiendo, ¿sí?, que entre lo ideal y lo real y que en la práctica hay una apropiación que muchas veces genera mucho más conflictos y problemáticas que en estos macrovínculos en la forma, ¿sí?, que debería darse institucionalmente. Otra variable que aparece a tener en cuenta es el lugar de la escucha, ¿sí? Ahí nombramos bastante el tema de la escucha activa, porque un comunicador no efectivo interrumpe, discute, o tiene una escucha impostada, ¿sí? Que hoy día con las redes o con los celulares se ve así esto de la escucha impostada. A diferencia de la escucha activa, ¿sí?, esta segunda está teniendo en cuenta lo que la otra persona está queriendo decir, estoy tratando mientras escucho de interpretar, de ver qué puedo contestar, de analizar, ¿sí?, y de separar el dato, ¿sí?, lo que me está diciendo respecto al equipo de trabajo, el proyecto o la tarea común, de la forma en la cual lo está diciendo, ¿sí?, que puede ser, volvemos al punto anterior, no de la mejor forma, no de la manera más prolija, no de la manera, ¿sí?, sino del lugar que puede, ¿sí?, que la otra persona puede. Entonces, la escucha activa es eso, es poder dar cuenta de extraer los datos para la práctica, para la función, para lo que hay que resolver, ¿sí? Eso es lo que activa a un comunicador efectivo, ¿sí? Ejecuta la mente, mientras que el primero se estanca en lo nuevo, ¿sí? El efectivo aprende y se adapta a ese contexto comunicativo pensando qué me está queriendo decir, ¿sí? ¿Qué me está queriendo? ¿Cómo puedo decodificar eso que el otro me está, o la otra me está transmitiendo? Hay una apertura ante los dichos, ¿sí? El no efectivo se ensaña y resiente, ¿sí? Mientras que el efectivo analiza, recibe el mensaje, no queda atrapado en la forma, ¿sí?, que es poco productiva, que se vuelve personal, me lo dijo de tal o cual forma, en un tono de voz que no me gustó, ¿sí? Que por supuesto esto puede pasar, pasa,
¿sí? En los equipos de trabajo, en las rutinas laborales, en la cotidianidad laboral. Aquí simplemente estamos tratando de abstraer de qué manera no quedar ensañado y resentido o resentida ante esas cuestiones, sino más bien poder darle curso a un contexto comunicativo que sea de una manera más productiva y que no se vuelva personal. Capitalizar la experiencia y tolerar la diversidad, ¿sí? En el no efectivo hay una molestia o una intolerancia ante quienes no piensan iguales, ¿sí? Y ahí uno puede pensar también de que eso que no está igual, entonces no habilito, ¿sí? Un canal comunicativo, me cierro, ¿sí? Si vamos de nuevo a las áreas que tiene la comunicación, entonces no tolero esa diversidad, elimino todo tipo de puentes, ¿sí? Y no hago ese mensaje que debería ser para todos, sino más bien para aquellos que piensan o trabajan como yo creo que deberían, ¿sí? Cuando en un equipo tenemos diversidad, ¿sí? Quienes van a practicar o van a trabajar o van a aportar desde un lugar más parecido a nuestra labor propia y quienes no, ¿sí? En el efectivo, en el comunicativo efectivo hay una tolerancia, una posibilidad de aprendizaje, de capitalización de experiencias, de escucha entre líneas, de esa diferencia y de tratar de incorporarla para mejorar la práctica en común a ese grupo de trabajo y descartar lo que no suma, ¿sí? Esto que parece como una cosa abstraída es lo que en general, ¿sí? Natural, como una forma naturalizada tendemos a hacer, ¿sí? Porque si no, no podríamos tampoco vincularnos, estaríamos como estresados, estresadas de las cosas que acontecen, de que no son, ¿sí? En el ideal, iguales o lineales en la práctica. En general, todas y todos habituamos una comunicación donde vamos reapropiándonos, vamos tolerando, vamos eliminando las diferencias y buscando algo común, ¿sí? Así formamos pares, grupos, ¿sí? Instituciones primarias. Por supuesto que nosotros aquí en estos encuentros estamos apelando a lo que tiene que ver con la tarea laboral y el trabajo. Y entonces ahí en el segundo encuentro decimos, bueno, se ponen a jugar otro tipo de cuestiones como cuál es el lugar de pertenencia, si es económico, si es de conocimiento, si es profesional, ¿sí? Y decíamos entonces el imaginario entre lo que creo que voy a aportar a esa institución y efectivamente después lo que la institución me satisface o no me satisface. Porque después eso genera problemas comunicativos que tienden a obturar, siempre hablamos de los que obturan la tarea, lo que nos permiten llegar al desarrollo de un objetivo laboral. Y en cambio una comunicación dinámica que permite arribar, ¿sí? A un desarrollo dinámico del trabajo, un poco retoma, ¿sí? Estas consideraciones de las cuales Alejandra estaba dando cuenta. Yo aquí voy a compartir pantalla también para ir concluyendo. Ahí está. Espero que puedan ahí verlo, ¿sí? Establece con claridad su misión y sus objetivos. Yo aquí vuelvo a aportar que pueden estar dados por explícito, en forma escrita, a través de estatutos, a través de proyectos PEI, proyectos institucionales, o no, ¿sí? Simplemente cuando un equipo funciona bien hay acuerdos que se van dando en la oralidad y no está mal y se refuerzan con la práctica. Un grupo dinámico entonces es creativo en la tarea, aporta, ¿sí? Esa creatividad viene del aporte
y de la suma hacia algo novedoso o de resolución de conflictos, porque se concentra en los resultados más que en eso que dio origen a la problemática. Y en este sentido, aprende en el proceso, tiene claras las funciones y las responsabilidades, de acuerdo de nuevo, volvemos a decir, los roles que se establecen en forma institucional, la apropiación de cada uno de los miembros del equipo de esos roles que haga de forma individual, y lo que se espera o espera el equipo, ¿sí?, de esos miembros. Está bien organizado, se afirma en las capacidades de sus integrantes se apoyan entre sí, acá podemos hacer una especie de puente con lo que decía Alejandra, porque se valora al equipo y a su vez hay una valoración institucional y si no una responsabilidad, decía ella, hacia la tarea, una ética profesional. Se resuelven los desacuerdos, se comunica de manera abierta, es decir, todos reciben todo el material y en todo caso hay una instancia de intercambio para saber si se está decodificando ese material de la misma manera. Y las decisiones son objetivas y se evalúa la tarea, el cómo vamos y el cómo seguimos. ¿Sí? Esto es fundamental. Siempre chequear el cómo vamos y el cómo seguimos nos permite testear eso que decíamos al principio y en el encuentro anterior del sentido común. Todos entienden hacia dónde nos dirigimos con las tareas de la primera parte del año, las tareas anuales, las tareas de fin de año, cómo seguimos, cómo nos proyectamos, ¿sí? O solamente entienden los que siempre entienden y con ellos elijo trabajar y el resto los dejo afuera de eso común, ¿sí? Eso es importante, sí, considerar cuando uno se hace cargo de un equipo o está integrando un equipo, volver a pensar la cuestión de la diversidad, ¿sí? Lo que me aleja o lo que me acerca no impide, ¿sí?, que compartamos un equipo común y tarea común con determinadas personas que muchas veces, por fuera de una institución, no generaríamos, ¿sí?, una cotidianidad o una rutina laboral. Pero muchas veces eso no pasa. Entonces tenemos que tratar de pensar en algunas herramientas, ¿sí?, que vimos en estos encuentros, de cómo ciertas situaciones donde insistimos, el conflicto siempre va a estar, la tensión siempre va a estar, pero cómo hacer para que eso no obture la tarea, ¿sí?, no corte un proceso de trabajo que impida llegar a un resultado común y del cual dependen personas que muchas veces no trabajan para la institución, ¿sí? Bien. Hasta acá se escuchó. Yo voy a dejar de compartir ahí la placa porque yo lo comparto y no puedo ver lo que ustedes ven. Me pasa lo mismo que le pasaba a Alejandra. Bien, y rápidamente algunas de las consideraciones a las cuales entonces habíamos venido dialogando en estos encuentros tienen más que ver con una especie de acercamiento, ¿sí? Después nosotros podemos pensar otro tipo de herramientas como las funciones del lenguaje, como los tipos de mensajes que van a permitir determinadas interpretaciones, ¿sí? Si bien no es lineal, ¿sí?, siempre digo lo mismo, la comunicación no es lineal por esto del contexto, ¿sí?, y de otros puntos que se ponen a jugar, pero si bien, ¿sí?, consideramos eso, es cierto que hay, ¿sí?, maneras en las cuales uno puede conformar un mensaje, mucho más, si se quiere, amigables o no, para poder dar apertura o cierre, ¿sí?, a los canales de comunicación.
Hasta acá voy a testear. ¿Se escucha bien? Porque yo solamente veo pantallas grises. Voy a abrir acá el chat. Te escuchamos bárbaro, Nadia. Perfecto, bien. La placa entonces se entendió. Es rápidamente porque estamos en 57, ya estamos terminando. No sé qué pasó con Alejandra. Perfecto, bien. Gracias, Guillermo. Gracias, Héctor. Ahí María decía que se corta. Sí, puede ser que se corte. A veces no sabemos si es la comunicación de cada uno y una de ustedes o es la nuestra. En este caso, por ejemplo, le ha pasado a Alejandra, en el primer encuentro me pasó a mí, ¿sí? Como ya estamos en hora, yo voy a decir algunas cosas formales. En primer lugar, que estas 3 encuentros, que es una presentación, no, Magdalena, muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? por acompañarnos siempre. Hace casi más de una década que con Alejandra estamos muy agradecidas al Instituto por darnos el espacio de poder compartir algunas miradas y aportes, y también ustedes desde su participación aportan. Simplemente sumar una mirada más de cómo resolver, ¿sí? De cómo abordar. No hay una receta. Cada uno y una de ustedes sabe que la profesión siempre en la práctica es más compleja y no hay recetas matemáticas, pero sí maneras de abordar que en el compartir de estos encuentros siempre suman positivamente, porque podemos pensar desde qué lugar hay determinadas aristas o elementos que me ayudan a pensar la propia realidad y poder pensarla en un contexto institucional, en una situación laboral. Otra de las cosas que por ahí es interesante es llevar anotaciones. No digo de un diario, sí digo algunas palabras claves, algunas cuestiones que nos ayuden a pensar, ¿sí? Palabras que uno escriba, que uno pueda darle significación, sentido, cuando hay algún acontecimiento problemático, ¿sí? Las palabras claves nos ayudan a repensar esas situaciones y después poder volver a ellas, ¿sí? Es una de las cosas que sé, como cuando uno habla por teléfono y va anotando. Bueno, algunas dinámicas de esas realmente ayudan, ¿sí? Porque uno después vuelve a leer esas palabras claves y nos permite pensar, ¿sí? Y pensar nos ayuda a veces a tener mejor claridad en la práctica. Agradecimientos entonces al Instituto, por supuesto, a quienes siempre nos acompañan en el equipo que conformamos con Alejandra. ¡Hey, Alejandra! Ahí estamos. Gracias, Ale. Ahí estaba cerrando y decir en tercer lugar que están a disposición las charlas, que es un acercamiento al tema, que sabemos que queda un montón de cuestiones que hemos abordado años anteriores afuera, sí, pero que siempre estamos acá para que ustedes puedan hacer uso o pedirlas o encontrarnos en otros espacios. ¿Sí? Esto simplemente fue una presentación y algunas cuestiones de acercamientos para poder pensar la gestión de los conflictos. Como siempre, agradecer. Sí, disponibles están en los links que se pueden pedir en el instituto vía mail. Ellos envían los links y después en esas proyecciones se aparecen las placas que nosotras compartimos, que siempre son un acercamiento al tema, porque sabemos que justamente esta modalidad no nos permite hacer esos encuentros o jornadas de día, de tarde y de mañana y tarde que solemos hacer, pero que por lo menos no nos desconectamos y podemos seguir reflexionando sobre el tema. Bueno, gracias a ustedes por participar y por estar acompañándonos. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, pido bien. Disculpas, pero hubo un corte de luz de la calle, así que no podía abordar con la otra computadora que estaba preparada, no pude sumarme
De nuevo ahora ya vino la luz. Bien, no te preocupes. Lo que hicimos fue un cierre con un repaso desde la perspectiva que aporta, por supuesto, a tu mirada, que es la comunicacional, y bueno, ahí aclarando esta cuestión de que queda a disposición los encuentros, los agradecimientos como siempre al Instituto por brindarnos el espacio, y por supuesto a las y los participantes que siempre nos acompañan ya en una década. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias a todas, y les pedimos disculpas por algunos avatares que hemos tenido, paradójicamente en un curso de comunicación. El ruido en la comunicación es terrible. Gracias, Mariel, gracias. Bueno, tenemos que cortar porque tenemos que... Esta es la famosa práctica. Tenemos que cortar porque justamente tenemos tiempos que cumplir en esta práctica comunicacional. Así que les agradecemos. Gracias, gracias, Mariana, gracias. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Gracias.